¿Qué tal? Seguimos con el capítulo número 2 del curso de Ableton Live de cero a experto. Master the mix, evolve your sound. Welcome to Tice Music Lab. Domina el sonido, el sonido. Antes de hacer música vamos a dejar todo configurado para que Ableton Live funcione como debe. Así que vamos a aprender paso a paso cada herramienta del programa. Vamos a la pantalla. Bueno, básicamente esta es la ventana principal, la ventana del mixer. Y tenemos otra ventana que es donde nosotros hacemos los arreglos, donde armamos las canciones, donde pintamos las notas del piano. Bueno, entre otras cosas que podemos hacer. Como todos los software de producción, tienen una ventana donde está el mixer, una ventana donde está la de arreglos o la playlist que le llaman también. Aquí mismo también la vamos a aprender a utilizar. Bueno, entonces como todos los programas, vamos a tener una pestaña de archivo, la cual nos va a permitir lo que es abrir un nuevo archivo, abrir uno reciente. Podemos abrir uno directamente de una ubicación, podemos instalarle unos packs, pero eso ya es directamente con la página oficial. Podemos administrar ciertos archivos, hacer una copia de seguridad, podemos guardar el set live, tenemos guardar set live como, que es como una copia también, recopilar todo y guardar, que es cuando nosotros utilizamos archivos externos, por ejemplo la voz de una canción X o una capela, la utilizamos ahí y cuando le damos recopilar todo y guardar, automáticamente se guarda esa voz en la carpeta donde estamos guardando todos los archivos. Entonces al momento de mover esa carpeta a otro Ableton o otro computador, ahí mismo va a estar el archivo. Podemos guardar una plantilla. ¿Qué es una plantilla? Por ejemplo, si tú vas a utilizar 10 canales de audio con 10 efectos, entonces tú puedes guardar esa plantilla y dejarla por defecto. Cada vez que abras el programa te va a aparecer esos 10 canales con esos 10 efectos. Entonces eso es para agilizar ciertas cosas en caso de que tú tengas una plantilla o la vayas a crear más adelante. Y podemos guardarla por defecto. Quiere decir eso, que cuando abramos el programa va a cargar esa plantilla. O solo podemos guardarla y buscarla cuando necesitamos utilizarla. Tenemos también la opción de exportar audio, video, que es el que utilizamos siempre para convertir los archivos a WAV, a MP3 o ciertos formatos de audio, el cual permita el programa. Podemos exportar pues la pista completa, podemos exportar las pistas individuales o solo una pista en específico, o podemos exportar los canales retorno o un canal solo, bueno, entre otras cosas que vamos viendo de a poco. Tenemos varias opciones que también las vamos viendo a medida que vayamos teniendo la práctica. Renderizar como loop, convertir a mono la pista, normalizar la pista, crear un archivo de análisis, la frecuencia de muestreo, que es importante también para la salida del audio. Hagan de cuenta que esto es como hablar de píxeles hablando de una cámara, pero aquí hablamos de audio. Más adelante lo vamos a ver también. Aquí es donde vamos a utilizar lo que es el formato de WAV, AIF y FLAC. Y aquí abajo tiene la opción de MP3, o si quieres exportar las dos, WAV y MP3, también lo podemos hacer. Tenemos la profundidad de bits, que también lo vamos viendo más adelante. Tenemos esta también del jitter, que es un ruido que podemos dejar al momento de exportar la canción. Cuando hay silencios, podemos dejar un poco de ruido con ciertas ondas. Bueno, también lo vamos viendo de a poco. Y también tenemos una herramienta que es de video, pero pues no es muy recomendada, ya que no es el fuerte de Ableton Live, es más como para reproducir video y hacer ciertos análisis. Entonces ahí tenemos esa opción. Tenemos la parte de edición, la cual es donde nosotros podemos tener ciertas acciones mediante los clips de audio o los clips MIDI. Entonces desde ahí podemos tener estas herramientas, las cuales también nos dejan los shortcuts aquí en la parte derecha, para que nos vayamos aprendiendo también ahí de a poco mientras vamos aprendiendo muy bien el programa. Vamos utilizando esos shortcuts para poder trabajar un poco más rápido. Por ejemplo, el control Z, que sabemos que es para deshacer, o si de pronto borré algo, entonces para que vuelva a aparecer, para cortar, copiar, duplicar, hacer loops, bueno, muchas cosas que podemos hacer mediante el teclado. Crear, ya es para crear lo que son pistas de audio, crear pistas MIDI, canales de retorno, podemos crear una escena, podemos hacerlo, y también nos dejan los shortcuts para poder hacerlo de una manera más rápida. Hagamos el ejemplo con insertar pista de audio. Me dice que es control T, entonces voy por aquí
en el canal 4, que por defecto él ya nos crea 4 canales. Le doy control T y ahí ya me crea el canal de audio. Si quiero crear un MIDI, entonces aquí vamos en crear y aquí me dice que es control mayús. Tenga en cuenta que mayús es shift, que es el que está arriba de control, que es una flechita hacia arriba, más T. Entonces le damos control shift más T. Bueno, el más no, control shift T. Ahí me crea el MIDI. Entonces ahí tenemos los canales que vamos creando de una manera un poco más fluida. Si van a eliminar, seleccionan y le dan suprimir y ahí ya se eliminan los canales. Aquí en reproducción podemos, bueno, es los shortcuts para poder darle play, pausarla, continuar con la reproducción o grabar una sesión, activar el metrónomo, desactivarlo, bueno, todas las opciones para poder accionar el audio. Aquí en ver ya son unas herramientas las cuales pues yo las dejo por defecto para no desconfigurar cómo viene el Ableton, pues como tal es para tener un zoom de una manera diferente, para tener una vista de ayuda, una vista de información, que cada vez que, por ejemplo, si tengo la información y yo me paro, por ejemplo, aquí en este más, si se dan cuenta aquí en la parte inferior izquierda me aparece la información del botón en el cual estoy seleccionando, digamos este, por ejemplo el play, sabemos que es el play, entonces dice pulse para iniciar la reproducción, espacio, que es la tecla espacio, alternar, reproducir, detener, shift más espacio, continuar la reproducción tras detener, y ahí nos dice para qué funciona ese botón. Entonces al principio les recomiendo que lo utilicen para poder familiarizarse con el programa. Por ejemplo acá este es el metrónomo, entonces dice haz clic para activar el metrónomo, para ajustar el volumen del metrónomo, utiliza el control de volumen de pista previa, en el mezclador de la pista principal, abre el selector de la derecha para cambiar la configuración del metrónomo. Entonces esa opción nos permite ver cada cosa a la cual pongamos el puntero encima, ahí nos dice para qué funciona cada botón. Muy recomendado. Por ejemplo, si tenemos otra pantalla, en caso de que tú vayas a tener varias opciones de tener la pantalla del mixer acá, la pantalla del playlist acá, por ejemplo, entonces ahí puedes tener una segunda pantalla, cada una mixer acá, playlist acá, y así puedes trabajar un poco más fluido, pero pues no es obligatorio. Las demás herramientas las dejamos por defecto, ya que son herramientas que las tenemos ahí, las tenemos que ver para poder utilizarlas. Aquí en navegar pues ya están estos shortcuts, los cuales nos permite cambiar de ciertas vistas, entonces también para que lo tengamos en cuenta. Y aquí en opciones, ya son opciones como tal para manejar, por ejemplo el Launchpad, para poder manejar ciertas herramientas MIDI, cuales nos permite modificar o mapear ciertos botones del MIDI. Entonces eso es para utilizarlo con un dispositivo MIDI en general. Y acá ahí mismo en opciones tenemos la parte de configuración, que aquí es donde también tenemos que aprendernos muy bien estas herramientas para cuando nos esté fallando cierta opción. Por ejemplo el audio, pasa mucho el audio que no me suena, que no escucho los audífonos o el teclado MIDI no me está funcionando. Entonces desde aquí podemos configurarlo para poder utilizarlo de una manera más óptima. Entonces tenemos la primera pestaña, la cual se llama Display Input. Entonces aquí podemos utilizar principalmente lo del idioma, podemos darle zoom. Entonces si por ejemplo necesitas una vista un poco más amplia, entonces puedes configurar a tu gusto. Bueno, estas opciones ya son como un poco más de gráficas, entonces pues no las vamos a utilizar. Podemos utilizar la barra de desplazamiento. Esta barra de desplazamiento es importante, por ejemplo es esta. Personalmente prefiero que aparezca siempre porque es un poco cansón encontrarla. Entonces por ejemplo si yo me muevo por acá, se desaparece, entonces toca volver a entrar acá y buscarla y a veces no aparece, es un poco cansón, entonces yo siempre le doy siempre, valga la redundancia. ¿Qué más tenemos acá? Así importante, tenemos la opción de poder pasarnos de ventana a ventana con la tecla Tab. Aquí se las dejo para que sepan cuáles. Bueno, pasamos a la otra ventana que son los temas, o sea, como visualmente se va a ver los colores del programa, entre otras cosas. Yo tengo este tema que se llama Riparian, o por defecto pues no cambia mucho, podemos cambiarlo así de esta manera, un clásico, un poco más oscuro, el que yo tenía, o este que es un poquito más cálido. También podemos utilizarlo más brillante o oscuro, es recomendado para trabajarlo en la noche, entonces podemos utilizarlo de esa manera, o en el día que tengan de pronto, no sé, estén produciendo en el sol o en otro lado. Podemos cambiarle también que sea un poco más neutral o un poco más cálido, depende del que vayas seleccionando, así lo podemos ir cambiando. El contraste, bueno, como lo quieran manejar. Podemos poner un poco más intensa las rejillas, podemos darle más brillo, menos brillo,
intensidad o color, el tono del color, también color que quieras utilizar. Yo sí voy a dejar por defecto el que yo tenía. Bueno, estas opciones ya son de colores, ya son gustos, que automáticamente que creemos un canal, él automáticamente va a crearle un color. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un canal, entonces crea un color de un tono totalmente diferente. O si queremos ya un color específico, también lo podemos escoger. Ya es cuestión de gusto. Bueno, vamos a la parte de audio. Aquí es importante cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, tengo dos opciones de audio. En este caso tengo el DirectX, que es el que viene por defecto del computador, y tengo el ASIO, que es donde tengo conectada la interfaz de audio, que es donde se graba, donde se conecta el micrófono, donde se conectan los audífonos. Aquí les voy a mostrar cuál es la que tengo. En este caso estoy utilizando el DirectX para hacer pues la transmisión. Entonces aquí utilizo que salga por la interfaz de audio, ya que voy a utilizar los audífonos porque el programa de transmisión no me lee directamente la interfaz, entonces toca mediante el DirectX, que es la tarjeta del computador. Aquí configuración de canales de entrada, canales de salida. Entonces, ¿qué quiere decir? Es, por ejemplo, si yo tengo la interfaz de audio, mi interfaz de audio tiene 8 canales, por ejemplo, para conectar 8 micrófonos, 8 instrumentos. Entonces aquí me va a aparecer que de entrada me van a aparecer ahí los 8. En este caso no me aparecen porque mi interfaz solo tiene 2 entradas, que en este caso pues no está seleccionada la interfaz que debería estar seleccionada aquí en ASIO. Y lo de las salidas quiere decir que hacia dónde va a salir el audio. Entonces si va a salir por los audífonos, si va a salir por los monitores o si va a salir por el parlante del televisor. Bueno, entonces eso significa salida. Aquí lo del sample rate, más adelante vamos a ver bien ese tema del sample rate para cuando vayamos a exportar un audio sepamos hacerlo de una manera correcta y de buena calidad. La latencia, en caso de que no sepas qué es una latencia, es un retraso cuando vayamos ejecutando una acción, cuánto se demora en hacerla. Por ejemplo, si yo toco el piano, toco una tecla y ella se demora en sonar, es porque tiene latencia. Entonces aquí es donde nosotros podemos configurar esa latencia. Entonces no les puedo decir un número en específico porque todos los dispositivos son diferentes. Entonces, por ejemplo, tienes que ir tocando el teclado y al tiempo ir moviendo el tamaño del buffer, tanto de entrada como de salida, porque de salida es como suena y de entrada es como cuando lo accionamos. Y esto también, la compensación también nos puede ayudar a mejorar la calidad de esa latencia. Bueno, aquí tenemos un tono de prueba, volumen del tono, es para saber si nos está sonando cierto dispositivo, por ejemplo los audífonos o los parlantes. Aquí es la configuración, dispositivos MIDI en general. Por ejemplo el controlador DJ, si lo vas a conectar ahí te va a aparecer, o si vas a conectar un teclado, un piano, ahí también nos va a aparecer. En este caso yo tengo conectado el piano que se llama Alesis B49. 49 quiere decir que es de 49 teclas, en este caso es de 4 octavas. Por ejemplo, si yo lo desconecto, miren que no nos aparece ningún dispositivo. Si yo lo conecto, automáticamente ella me aparece. Pero en caso de que no les funcione, aquí buscamos la referencia, en todas esas referencias que puede leer el Ableton Live. Aquí la entrada y la salida. Entonces nos tiene que aparecer el nombre de la referencia y en la salida también. Y acá puertos de entrada y tenemos lo que son los puertos de salida. Entonces también está en una pista que se sincronice, o el remoto quiere decir que lo podemos accionar. Entonces depende cómo lo vayamos a utilizar. Entonces ahí podemos configurar lo que es la parte del teclado. Aquí en File Folder, pues bueno, yo lo dejo por defecto ya que son las carpetas que traen por defecto el Ableton Live, o si quieres cambiarlas, bueno, te das el gusto, o que tú quieras manejar el programa en un disco duro diferente, depende cómo lo quieras trabajar, pero recomiendo no moverlos de ahí. Librerías, básicamente lo mismo. Es donde están las librerías nativas del programa, entonces él también ya tiene su ruta. Ahí podemos ver también a dónde están las librerías directamente, si la vamos a buscar desde el explorador, bueno, depende cómo lo vayamos a utilizar. Aquí en plugins es un tema aparte, ese tema lo podemos ver ya en otros videos, en otros temas, que son plugins que podemos conseguir, podemos comprar, podemos utilizar algunos de unas empresas que los dan gratis para enseñarles cómo instalarlos, cómo enrutarlos, explicarles lo del BST2, BST3, bueno, todo eso que también es importante a medida que vayamos escalando con este tema. Esta es la opción de cómo va a quedar por defecto la parte del audio. Yo lo dejo por defecto, que está en WAV, en 24. Lo que sí configuro es que no tenga fundidos
vemos un tema que se llama warp. Y no, warp es sincronizar una muestra o un audio, o digamos una capela, sincronizarla al tempo de un proyecto. Entonces eso warp también lo vamos a utilizar. Tenemos modos de lanzamiento. Este modo de lanzar es para cuando vayamos a utilizar el Launchpad. Y por última tenemos la parte de las actualizaciones y de las licencias. Entonces pues aquí podemos ver que lo tengo activado, de que cuando salga una actualización, que automáticamente se consiga esa actualización, de una vez lo lleve al otro, a las nuevas funciones que tenga esa actualización. Tenemos aquí la parte de ayuda. Bueno, ya es para ir directamente a la página de Ableton Live, obtener una asistencia técnica. Por ejemplo, si tienes un error y es constante, entonces también te puedes comunicar con el soporte de Ableton Live y ahí te colaboran con lo que necesites. Obviamente desde que sea de pago vas a tener ese soporte. Bueno, entonces vamos a la ventana del mixer. Vamos a entender qué es todo esto. Primero, aquí vemos lo que son, dice MIDI, audio. Por defecto vienen 2 MIDIs y 2 audios. ¿Qué quiere decir MIDI? MIDI quiere decir que él va a recibir una señal, valga la redundancia, una señal MIDI, por ejemplo, de un teclado o de un Launchpad o de un controlador DJ. Eso es MIDI, que se pueda tocar y que lo reciba el software. También quiere decir que es cuando vayamos a utilizar un instrumento virtual, por ejemplo para poder tocar el piano, ¿sí? O por ejemplo si vas a insertar una guitarra virtual, entonces la insertamos en el canal MIDI porque esa es la que vamos a tocar en el piano o vamos a pintar. Y lo que es el canal de audio es para poder trabajar con muestras, por ejemplo una capela o librerías, ¿sí? Una base rítmica, un efecto, todo eso se utiliza con el audio. Aquí vemos que tenemos unas salidas, entradas, básicamente lo dejamos así como está en este caso, porque cuando vayamos a utilizar un Launchpad sí puede cambiar un poco la configuración, pero este no es el caso. Aquí nos dice que hacia dónde el MIDI, pues aquí va a ir directamente pues en general al master, entonces lo dejamos ahí como está. Aquí monitorear, lo dejamos en automático, depende de lo que vayamos a hacer, porque in es para que él reciba una señal. Miren que ahí está recibiendo, aquí estoy tocando el teclado, ahí está recibiendo. Si yo lo dejo en auto no está recibiendo nada, pero miren que aquí él recibe la señal. Y off, pues que no va a afectar tampoco en ese sentido. Y aquí que hacia dónde puede ir el MIDI, ahí es donde les digo que en este caso puede ser el Launchpad, pero no vamos a utilizar el Launchpad. Este 1 o este 2, 3 o 4 es para mutear el canal. Digamos, ustedes no quieren escuchar el canal 3, pues lo mutean, básicamente. La S quiere decir solo, que solo suene ese canal. Digamos, si tengo los 4 sonando, lo oprimo solo al 2, entonces automáticamente se mutea el 1, el 3 y el 4 y el 2 suena. Tenemos este que es para grabar. Este sí es para cuando vayamos a grabar. Ahí nos vuelve a aparecer lo que es el MIDI entrando. Así no le oprimamos in, sino que esta opción ya sí o sí va a empezar a grabar las señales que vayamos indicándole al teclado. Y asimismo para el audio, por ejemplo, si vas a grabar una voz, pues básicamente le das ahí en grabar, se conecta el micrófono a la interfaz, se hace la prueba de señal y ahí sí lo oprimes el de grabar para empezar a hacer como tal el proceso. Esta flecha es para nosotros poder darle el volumen del canal, por ejemplo si está muy fuerte, si está muy bajito, entonces ahí mismo lo podemos mover. Y si te das cuenta, aquí abajo aparecen los parámetros que se están modificando. Ahí dice track volume y ahí vemos la cantidad de decibeles que le estamos dando o le estamos quitando. Tenemos esta opción que dice sends, que son envíos, que esos envíos, miren que tienen una letra cada perilla, A y B. Ese A y B los vemos reflejados acá, A y B. Son dos efectos. Esos efectos se llaman reverberación y se llaman delay. Por ahora no vamos a profundizar en ese tema, pero son efectos los cuales van a estar en todos los canales, ya que por defecto Ableton Live nos envía esos dos efectos retorno o canales auxiliares para poder utilizarlos más rápido o de una manera más fluida. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enviarle efecto de reverberación al canal 4, entonces muevo la perilla A, que la A es la reverberación o delay, básicamente. Podemos activar los dos, sí se puede activar los dos. Podemos crear otro canal retorno, sí se puede crear otro canal retorno. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic derecho aquí en esta sección y le damos insertar canal de retorno, o puede ser control alt T. Entonces miren que ahora aparece la letra C, y si lo vuelvo a oprimir, D, E, F, E, H, I, J, hasta la K, llega hasta la letra K. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener muchos canales retorno. ¿Para qué funcionan? Funcionan para nosotros poder mezclar dentro del mismo. Podemos mezclar los efectos, podemos tener reverberación, más delay, más eco, más distorsión, más saturación, más un filtro. Esos 6 podemos tenerlos en un canal y puedo afectarlo con esa misma configuración a varios canales. Entonces, por ejemplo, si yo creo
otros canales, miren que aquí me sigue apareciendo el A y el B, A y B, A y B. Y si yo tengo hasta la K, me aparecen todos hasta la K. Entonces, por ejemplo, yo creo los efectos y yo le puedo dar una cantidad mínima o una cantidad pues exagerada para que me afecte ese canal. Si digamos yo quiero que ese efecto tenga un poquito en el 5 y un poquito en el 3, lo puedo hacer. Entonces depende cómo lo quieran trabajar. Los canales de retorno también tienen una ganancia, la cual es como darle el 100% del efecto o un poco menos del 100%, depende cómo lo vayamos a trabajar. Tenemos el main, que es el master, volumen master, el cual es lo que recibe de la suma de todos los canales, todo llega allá. Entonces, si digamos los canales no están bien configurados en cuanto a volumen, va a empezar a picar rojo y nos puede empezar a distorsionar lo que es el sonido. Tenemos aquí la parte de Q out y main out. Entonces Q out es una alternativa para poder escuchar en los audífonos, pero en este caso, como yo tengo una interfaz de 2 canales, pues no me da esa opción. Tuviera una interfaz más grande de 8, 16, 32 canales, me da la opción de que tenga otra salida. Hagan de cuenta que es como darle otra opción de otros parlantes, pero en este caso es de los audífonos, aunque yo puedo conectar directamente los audífonos a la interfaz y me va a funcionar. Bueno, así que cuéntame qué te pareció este segundo capítulo de la ventana del mixer o las opciones principales, ya que en el próximo capítulo vamos a ver la otra ventana, la cual es donde nosotros vemos las opciones de grabación, las opciones de hacer loops, cómo utilizar el metrónomo y cómo empezar a estructurar la canción. Entonces, cuéntame en los comentarios si ya sabías esto y si tienes alguna pregunta no dudes en escribirlo y suscribir. Chao, chao.